This ¿verdad? conference will now be recorded. Hermano Raúl, Dios le bendiga. Hermanos, cada uno de ustedes, gloria a Dios. Aquí estamos nuevamente para meternos más a la palabra del Señor y seguir aprendiendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Igual como su servidor de la palabra del Señor. Gloria al Señor, entendiendo esto de que, pues, no es de particular interpretación esto, simplemente, hermano, estamos entrando a un libro que tiene promesa tanto para los que oyen como para los que lo leen, ¿verdad? Y sé que es un libro un poquito difícil, digo difícil porque a veces queremos entrar con una mente humana, ¿verdad? Pero Dios ha dado promesa, hermano, de darnos sabiduría y gracia. Gloria al Señor Jesucristo. Y bueno, estamos en Apocalipsis. Ahí ya hoy vamos a estar viendo el verso 8, el verso 9, posiblemente hasta el verso 10, conforme el Espíritu Dios nos vaya guiando. Pero antes de comenzar este estudio, mi hermano, yo quiero hacer una oración en esta noche para que sea el Espíritu de Dios quien hable, que no sea el hombre, sea el Espíritu Santo administrando su palabra. Señor, gracias te damos en esta hora, Señor. Padre mío, nos acercamos a ti primeramente, Señor, antes de dar esta palabra, para que sea tu nombre glorificado y exaltado, Señor. Para que sea tu Santo Espíritu hablando y no yo, Señor. Padre, yo me quito para que tú te pongas, para que tú hables, para que tú administres conforme a tu gracia, conforme a tu voluntad, Señor. A cada uno de nosotros, mi Dios de la gloria, tú que eres digno de toda honra y de toda alabanza, Señor, es tu palabra. Creemos, Señor, que es las últimas palabras que tú das a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Mi Dios de la gloria, te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias, mi Dios, por ser bueno, por ser misericordioso, mi Dios santo y verdadero. Amén, Señor, y amén. Bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados en esta plataforma. Señor Jesucristo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, amén. Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a comernos todo Apocalipsis, hermano, de viste en viste, de así poco a poquito vamos comiéndonos la palabra del Señor. Y acuérdense que cuando usted ovaciona no al predicador ni al maestro, no, sino a la palabra viva, algo se enciende dentro de usted, hace mecha ahí, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a estar en el capítulo 1 de Apocalipsis, el verso 8, y vamos a pedir la ayuda en la lectura de la Biblia. Gloria al Señor. Cuando usted ya tenga su versículo, diga gloria a Dios. Si es un versículo clave como el versículo de la Biblia Apocalipsis, le voy a estar diciendo que lo lea una y otra vez. Depende de cómo el estudio nos vaya llevando en cada versículo que estamos hablando, ¿ok? Entonces vamos a ver, aquí tenemos a mi hermana Carolina. Mi hermana Carolina nos puede leer Apocalipsis 1:8. Amén, hermano. Gracias, mi hermana. Ya sabe que siempre cuando digo lo va a estar leyendo y leyendo. Amén. Para que esté lista cada vez que lo mencione, usted lo va a leer. Ok, mi hermana Shelly nos puede ayudar a leer Primera de Corintios capítulo 2 del verso 7 al verso 8. Amén. El hermano Luis nos va a leer Deuteronomios 32-39. Bueno, si puede, ¿verdad? Deuteronomio 32-39. 32-39, casi con usted voy a comenzar, ¿ok? Pero después de que mi hermana Carolina lea el versículo 8. 32-39. Amén. Mi hermano José viene en camino, viene manejando, ¿verdad? ¿O ya está aquí? Amén, hermano, vengo manejando todavía. Ok, bueno, hermana María, ¿nos puede leer Marcos capítulo 12, verso 29? Amén, hermano. ¿Marcos le dijo? Sí, Marcos capítulo 12, verso 29. Amén, hermano. Bueno, mi hermano, Raúl, Génesis 1:1, nos lo dice de memoria, por favor. Amén, hermano. Nomás es algo de referencia en cuestión de esto, ¿ok? Ahora, vamos con mi hermano Francisco Vargas. Si está ahí, me puede leer Hebreos 13:8.
Hebreos 13:8. Sí, hermano, así, hermano, vamos a leer. Mi hermana Rosita nos puede leer Génesis 1:17. Amén. ¿Está Aaroncito ahí? ¿Alguien más que nos pueda ayudar ahí? Sí, Así, aquí está el hermano Aarón aquí. Nos va a leer, lo va a poner a leer mucho, pobrecito, mi bueno. Efesios capítulo 4, del verso 4 al verso 6. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Alguien más que esté por ahí que me pueda ayudar? Estoy yo, hermano. Sí. Hermana, usted nos va a leer Colosenses capítulo 1, verso 15. Amén. Y ahí Colosenses 2:9. Le voy a dar 2 versículos hoy ahí, que está Amén. usted en ese. Amén, Disculpe, ¿ya los agarró? Disculpe, mi hermano Eduardo. Dígame. Hermana Rosita, ¿cuál fue el versículo? El versículo? De la hermana Rosita, No, fue, no sé si le di a ella. Me dio uno de creo que Romanos, ¿no? Pues. Le di no, de Romanos no le di. No le di Marcos 12:29. Me dijo No, a uno Rosita le dio Me lo dio a Génesis mi hermano. 1:17. ¿Cuál? Le dio Génesis 1:17. Ok. Gracias. Amén. No, Génesis, le dio a la ¿No era hermana, uno pa. 18? Génesis 1:17. Amén. A mi hermana, a Paula le di Colosenses 1:15 y Amén. Colosenses 2:9, para que nos lo lea. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Y el pastor, el siervo nos puede leer Apocalipsis 1:9, ahí donde vamos a comenzar el otro versículo más. Amén, hermano. Y ya después doy más textos porque a mí cómo me impacta este versículo 1:9. 9, hermanos, que ahorita vamos a estar más adelante. No. Ok, entonces todos tenemos nuestro versículo. Sí, amén. Yo el mío. Amén. Pues conéctate. Bueno, mis hermanos, entonces así comenzamos la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Amén. Dice la palabra de Dios. Yo soy el alfa y el omega, principio, fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha. Como que se corta su llamada, su de esa, pero creo que sí le entendimos, ¿verdad? Sí, hermano, creo que hay, no sé si es usted, no puedo mirar, pero sí se oye bastante ruido. ¿Quiere que lo lea otra vez? Lo leo otra vez. Sí, léalo, por favor. Claro que sí, hermano. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Muchas gracias, hermana. Ahí quédese por si tengamos que leer de nuevo, ¿eh? Bueno, mis hermanos, miren, este texto es un texto muy bonito y siempre lo agarramos como una forma de exaltación a nuestro Dios, ¿verdad? Es importante y gloria a Dios por este versículo cuando hablamos sobre el alfa y el omega, ¿verdad? Hasta nos inspira algo tan glorioso y maravilloso. Pero estamos en estudio y obviamente vamos a ver palabras importantes, ya que mire, este versículo, viera cuánto le causa problemas a las personas que tienen el problema de que no conocen la divinidad de Jesucristo. Tienen un problema, porque claramente vamos a estar viendo, principalmente en el primer capítulo de Apocalipsis, la divinidad de Jesucristo. El autor de este libro que estamos nosotros estudiando es Jesucristo, y obviamente Él es el Todopoderoso, ¿verdad? No hay dos todopoderosos, no hay tres todopoderosos, hay un solo poderoso. Por eso entra con este sustantivo que está aquí al principio de nuestra escritura. ¿Cuál es? El yo soy. El yo soy es una clave
y es una guía importante para el estudio también en este versículo. Tenemos que entender por qué usa la palabra yo soy, y la usó muchas veces Jesús en los evangelios para identificarse que él era el yo soy que el mismo Moisés escuchó en la zarza cuando dijo yo soy, ¿verdad? Gloria al Señor. Por eso todos podemos irnos bajo la alfa y la omega, pero cuando queremos estudiar algo más profundo, ¿verdad? Y poder identificar este autor con más claridad del alfa y el omega, pues empezamos con la palabra yo soy. ¿Me entiende? Esa palabra es muy importante. Gloria al Señor. Verá usted que hay, tantos problemas en esa gente porque no ha podido entender quién es el Todopoderoso. Hay muchos organismos grandes, hermanos, que no han entendido esta palabra de Apocalipsis. Gloria al Señor Jesucristo, y no pueden explicarlo porque no quieren atribuirle todo el alfa y el omega solo a Jesucristo. Gloria al Señor, pero hay que considerar esta palabra, yo soy. Yo soy es una palabra que denota exclusivismo. Mire lo que dice Deuteronomio 32:39. Amén, hermano. Amén. Ver ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda librarse de mí. Ni hay quien pueda librarse de mi mano. Amén. ¿Quién está hablando ahí? Obviamente que Jehová de la antigüedad, Yahweh de la antigüedad, aquel que no tenía nombre, aquel que decía yo soy el Dios de vuestros padres, yo soy. Por eso habla directamente de la palabra yo soy, como que alguien tiene su micrófono abierto. Acuérdense, abra su micrófono para darle gloria a Dios, amén, y ya después lo cierra para que no haya interferencia. Amén. Ya entendemos que el yo soy, hermano, es un sustantivo que denota exclusividad, ¿verdad? O sea, no le deja el lugar a otra persona para que diga y yo también. Cuando oímos la palabra yo soy, significa único, no hay más. No le deja la oportunidad ni a otro ni a otros. El yo soy da a conocer una completa eminencia, una soberanía, un Dios absoluto. Yo soy es un Dios singular, no por limitación, sino porque es absoluto y soberano. ¿Por qué, hermano? Porque hay que entender dos conceptos judíos, hebreos, que nos habla la escritura. Por ejemplo, el primer concepto es Eloa, ¿verdad? Ese concepto es un Dios singular, pero no por limitación, no, sino por absolutismo, porque Él es único en divinidad. Mire lo que dice Marcos capítulo 12, verso 29. Amén. Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Ahí está la singularidad, ahí está lo absoluto, lo único, que vamos a hablar del Dios que nosotros estamos adorando y glorificando. Es el que se identifica en este versículo 8 de Apocalipsis. Por eso dice, yo soy el alfa y el omega. Gloria al Señor. Dije que había dos términos hebreos. Cuando dice, he aquí Israel, nuestro Dios uno es. Habla que Él es Eloa, pero habla de esa singularidad de absoluto y soberano, de único en la divinidad, como lo habló mi hermano Luis en Deuteronomio 32:39. En las Biblias hebreas se usaba en el principio un versículo bíblico sobre Elohim. Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice. Sí, hermano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese principio creó Dios. Cuando usa la palabra Dios en el hebreo, en las Biblias hebreas dice Elohim, y creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim era una expresión plural, ¿verdad? Y es por eso que muchos se confunden, porque ya estuvimos hablando de Eloa, como hoy era el primer mandamiento, que nuestro Dios uno es, lo que dice pues Marcos 12:29, y lo que dice Génesis 1:1
habla sobre un Dios plural. La pluralidad de Dios no significa que hable de 2 o 3 dioses. Cuando la Biblia usa la terminología de Elohim en los originales, obviamente está hablando de un Dios expansivo, soberano. Habla de una explayación, habla de una explayación en toda la creación, una pluralidad, gloria al Señor, que no necesariamente tiene que ser dioses o dioses, ¿me entiendes? De 2 o 3 personas, sino habla la expansión de su creación, de donde está el Señor. Dios es expansivo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es singular, y no es singular por limitación, no, sino porque Él es absoluto y soberano. Él es plural, no por no, cuestiones numéricas de que son 3 dioses, no. Él es plural porque Dios es expansivo. Esa es la esencia de Dios que abarca todo el universo, la cual los cielos de los cielos no lo pueden contener. Por eso yo soy, que estamos introduciéndonos a este libro, es ese Dios único y verdadero, que en la antigüedad era Jehová y ahora es Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega. ¿Qué significa alfa y omega? Ya sabemos que el alfa y el omega son las primeras letras del alfabeto griego, ¿no? Algo así como de la A a la Z, o algo así como una enciclopedia de la verdad divina. Gloria al Señor. El alfa es porque habla del principio, de la creación, y la omega porque pondrá fin a todas las cosas. Gloria al Señor. Por eso Él es el alfa y el omega. Gloria a Dios, aleluya. Y dice nuestro texto en el capítulo 1, verso 8 de Apocalipsis. Y sigue diciendo, amén. ¿Lo puede leer, hermana? Cada vez que lo menciono, lo lee, por favor. Apocalipsis 1:8, en el versículo que estamos. Meta Carolina, su micrófono está apagado. Sí, me tocó no, hermano, me dio. Sí, le di Apocalipsis 1:8, mi hermana. Es correcto, perdón, hermano. Dice, Sí. yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir en todo el Todopoderoso. Amén, gloria al Señor. Fíjense cómo tenemos que entrar al parafraseo, ¿verdad? Tenemos que hablar en el parafraseo y entenderlo. Y si nosotros lo leemos en una forma tan lenta, tan clara, vamos a darnos cuenta que está hablando del único y verdadero Dios que existe en todo el universo. No hay confusión. Aquí nos revela completamente su divinidad. Ya sabemos que el alfa y omega, pues, habla de algo como la enciclopedia de Dios, el que conoce a Dios, pero vemos otras frases como principio y fin, y eso lo vamos a estar escuchando. Como que Dios está remarcando que el que está hablando esta profecía es el único y verdadero Dios, y no hay confusión, ni hay 2, ni hay 3, ni hay 4. Aunque la expresión principio y fin es una frase que se oye frecuentemente, pero esto es para confiar en Cristo, ¿verdad? Él es el más antiguo, Él es el más fiable, poniéndose en un sello de garantía a todo lo que Él está diciendo. Esa es una forma de sellar y dar garantía a todo lo que Él está diciendo en esta palabra que revela a Juan su apóstol. Ahora la Escritura dice que el que es, ¿me entiende? Jesucristo es el que es. Es una forma de revelación que debemos entender del que es, el único que ha sido. Gloria al Señor Jesús. Es como hablar de que el que crucificaron, pues era su mismo Dios de la antigüedad, era el mismo Jehová o Yahweh que ellos adoraban. Fíjense nada más el error que hay cuando no se conoce la divinidad de Jesucristo. Se comete tantos errores, tanto en la devoción del alma como en la creencia, como cómo acercarse a Dios, porque no podemos ignorar.
porque Dios no creó en su iglesia confusión. Dios revela su divinidad con mucha claridad. No podemos cerrarnos a esta revelación de entender que Jesucristo es el único Dios que existe sobre el universo. Amén. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 7 al verso 8. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Fíjese nada más, crucificaron al Señor de gloria por la ignorancia, por la dureza, por la falta de sabiduría, por no querer aceptar a Jesucristo. Era el mismo Señor de gloria. Por eso vuelvo a reiterar que se comete tantos errores cuando no queremos aceptar la divinidad de Jesucristo, cuando está bien clara, cuando el Señor nos está revelando directamente su divinidad. Él es el alfa y omega, es el principio y el fin. Él es el que es. No dice el uno de los que son, no, Él es el que es. ¿Me entienden, mi hermano? Qué expresión en estas palabras, en este versículo. Gloria al Señor. Y dice, ahora dice el que es y el que era. Fíjese otra confirmación. El que es el que era. Es una simple respuesta, porque yo bien puedo preguntar, pues, ¿quién era? Y la respuesta puedo decir que, pues, Jehová de la antigüedad. Y de la actualidad, ¿quién es? Pues Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Es un intercambio de entendimiento de palabras. Gloria al Señor Jesucristo. Es una forma de entender del que es, del que era, gloria al Señor, y del que ha de venir. Entonces usted se pregunta, pues, ¿quién era? ¿Verdad? Entonces, pues el que es, era el que es, o es el que era. No es una confesión, simplemente es entender las expresiones de la palabra que están escritas en este libro que estamos leyendo de Apocalipsis y que son importantes, sí, porque nos dan un entendimiento del Dios que usted y yo estamos adorando, del Dios que usted y yo estamos esperando, del Dios que está revelando las cosas del futuro para la iglesia de este tiempo. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora vamos sobre la palabra todopoderoso. Amén. Todos sabemos quién es el todopoderoso, o tienen duda. Amén. Gloria a Todopoderoso. Dios. Amén. Amén. Este Señor todopoderoso que es, porque nunca va a dejar todopoderoso. Él es el todopoderoso. El todopoderoso es el que es. ¿Me entiende? También el que era. También el que ha de venir. Y claramente, sin lugar a duda, es Jesucristo. Jesús el Cristo. Aleluya. A su nombre sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Aquí Dios. no hay confusión. Aleluya. Ya sabemos quién es nuestro todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, dice Hebreos capítulo 13, verso 8. Amén, aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gloria a Dios, Jesucristo es, o sea, dice, bueno, pero ¿en qué parte de la Biblia dice que Él es, el que era, el que ha de venir? Pues ahí está, en Hebreos 13:8. Está bien claramente lo mismo en esas palabras que están escritas en el libro de Apocalipsis. Nuevamente identifica su divinidad. Nuevamente identifica que Él es el todopoderoso de Génesis 1:17. Gloria al Señor, así como se le apareció a Abraham. Génesis 1:17. Mire lo que dice Génesis 1:17. Los puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Amén. Génesis 1:17, mi hermana.
Amén. Cuando habló con Abraham y le dijo, es el que hace la expansión, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Dios es el creador de toda la expansión. Él es el todopoderoso, el que Abraham conoció, el mismo de Apocalipsis 1:18. Él es el mismo Señor que es todopoderoso porque creó los cielos y la tierra. Porque al mismo Abraham, el que no conocía a Dios, tuvo que aprender y conocer a qué Dios estaba él acercando, ya que él salió de los cananeos, ¿verdad? Y se vino a los lugares de Moriah con una voz que le habló y se identificó como el Todopoderoso. No ha habido ningún lugar en la historia de la Biblia que haya y que hable de un segundo todopoderoso. Dios mismo se ha identificado en toda la Biblia como el todopoderoso, como el único poderoso. Si la Biblia hablara de dos todopoderosos, pues obviamente, mis hermanos, entenderíamos que hay una dualidad en Dios, ¿verdad? Y si la Biblia identificara tres todopoderosos, entonces entenderíamos pues que existe una Trinidad de Todopoderoso, por la simple razón, mis hermanos, de que existía más que un solo Dios poderoso. Pero vemos en estos versículos cómo el Señor, ¿verdad?, habla y nuevamente identifica como el que era y como el que es. No más que ahora ese Todopoderoso pues ya tiene nombre. Ya ahora entendemos que ese Todopoderoso ya lo conocemos y ahora se nos ha revelado su nombre. Y todos sabemos que es el nombre de Jesucristo, el autor de este sagrado libro que estamos nosotros aprendiendo en esta noche y comprendiendo al Señor Dios Todopoderoso. Gloria al Señor Jesucristo. Y es el que ha revelado esta palabra para que nosotros estemos aquí reunidos, entendiendo que es el único que existe, es el único Dios verdadero que ha obrado y que se ha manifestado para darnos a entender, gloria al Señor, que Él es el Todopoderoso, digno de la gloria, digno de la honra, digno de la alabanza y de la adoración. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Glorioso es el nombre de Dios. Jesucristo, Él es la imagen visible del Todopoderoso. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué no entender que el Padre y Jesucristo es el mismo? ¿Por qué no entenderlo? ¿Por qué no entender que Él es el mismo y no son dos? Él es el único Dios Todopoderoso. Gloria al Señor Jesucristo, que es el mismo Señor Todopoderoso que existió y que existe. Porque sabe que, hermano, solo existe un Señor, un Dios y Padre de todos. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 4 al verso 6. Amén, hermano. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué vemos aquí, mi hermano? La singularidad. Gloria al Señor Jesucristo. Del único. De allá del Génesis, del 17:1 de Génesis. Es el mismo Dios Todopoderoso. Es el mismo Dios Todopoderoso que estamos hablando aquí. El mismo Señor que existe del pasado, del Padre, el cual sobre todos, por nosotros y en todos se llama Jesucristo. Porque Jesucristo
Es la imagen visible del Todopoderoso. Por eso vuelvo a reiterar, desde el principio que Dios habló con Abraham, allá en el capítulo 17, verso 1, y aquí el capítulo 1, verso 8, vemos que es el mismo Dios Todopoderoso que nosotros estamos metiéndonos y entendiendo y dándole toda la gloria y toda la honra. Y aunque no voy a profundizar mucho en divinidad, sí voy a sacar dos versículos un poquito, que mi hermana Paula ya está lista para leerlo, para entender cómo está esta ligación de Jesús y el Todopoderoso aquí en la tierra, de una forma simple de entender. Mire lo que dice Colosenses 1, verso 15 y Colosenses 2:9. Amén, mi hermanita. Amén. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Leo el 16 también. Sí, mi hermano. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Colosenses 2:9, mi hermano. 2:9. Amén. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es lo que dice, amén. Amén. Y en Él estamos completos. Aquí, Ajá, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Jesucristo, gracias hermana Paula, Dios me la bendiga. Aquí está hablando que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Amén. ¿Cómo está eso? ¿Qué significa? Que Jesús está detrás de un velo humano, carnal, visible ante la humanidad. Cristo viene siendo el velo del Todopoderoso. Cristo o Jesucristo viene siendo la imagen visible de un Dios o del Dios invisible, del cual el mundo no puede ver ni recibir porque no le ve ni le conoce. Este velo, ¿verdad? Eran los mismos velos que la antigüedad o las teofonías de la antigüedad o las manifestaciones de la antigüedad. Este velo es el velo que queda por la eternidad. Antes nomás solamente eran velos pasajeros, pero este es el velo eterno, el velo que se llama Jesucristo, el velo del cual nosotros vamos a ver aún en la glorificación que estemos allá, vamos a ver este velo. A la esencia no la podemos ver porque no es visible, es invisible, es inaccesible. Por eso se hizo un velo de carne para manifestarse a la humanidad. Y en este velo, cuando dice habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, gloria al Señor, no significa que toda la esencia está en este velo, sino que ahí está representada toda la esencia. Ahí está representada toda la divinidad. Allí el Señor hizo la reconciliación en el mundo. Allí Dios andaba hablando, reconciliando al mundo de sí. Gloria al Señor Jesús, a través de este velo visible. Por esto estamos hablando del Todopoderoso, del que es, del que era, del que ha de venir, en todos los aspectos, que no hay confusión, porque es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, y ya conocemos su nombre, y su nombre es Jesucristo, y no hay ninguna confusión. Hay algunos que andan diciendo que Jesús, gloria al Señor, tiene la mentalidad que el Hijo de Dios tuvo principio en Belén. Es una mentira, es una falacia. Y dice que tendrán fin después del milenio. ¿Cómo Cristo va a tener fin y la iglesia no? Eso no es correcto. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor siempre estará aquí. El Señor siempre será el soberano, el único, eterno, el divino. Gloria al Señor. Hermano Eduardo, una pregunta, varón, pues una pregunta. Amén. Cuando dice aquí él es el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. ¿Qué está tratando de decir ahí, hermano? Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Bueno, 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, dice el primogénito de toda creación. Amén, mi hermano, amén. Acuérdense que él tomó el primado. Bueno, pues es que usted no estuvo en los estudios pasados, ¿verdad? Sí, bueno, no hay problema, mi hermano. Estuvimos explicando
lo primado que Jesús llegó, es como él fue el primero de la resurrección de los muertos. En 1 Corintios 15:20 dice, mas Cristo ha resucitado de entre las primicias de los que durmieron. O sea, él fue el primero. También él es el primero de la creación porque su diseño ya fue formado de antes de que el hombre fuera creado. Él es el primero, hermano, en el sentido de que Jesús fue el primero en salir para siempre de la tumba. Gloria al Señor. Él toma el primero, ese velo visible ya estaba en el diseño de Dios, pero se hizo visible por medio de una virgen, ¿verdad? Vino a la tierra, se materializó, se hizo carne, pero ya estaba en el diseño desde antes de la creación. Ya estaba la imagen del cual iba a ser el mismo ser humano. Nosotros venimos bajo esa semejanza, amén, bajo esa imagen. Cristo, pues ahí, nomás que, pues así como Cristo salió para vivir y ser causa de vida, así como también Adán nació para todo ser humano pueda morir, ¿verdad? Gloria al Señor. Así también Jesucristo nació. En el segundo sentido, el primogénito significa ser el heredero también de toda herencia del Padre. Dice, con él somos nosotros hijos también y herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pero como dijo el apóstol, siempre padecemos en él para juntamente con él ser glorificados. Por eso él toma ese primado, el velo toma ese primado de la tumba, toma el primado de la creación, toma el primado de las primicias, toma el primado de la vida. Por eso se les ha dado ese título de primado, porque no, pues nadie descendió del cielo, sino el que vino del cielo. Él toma el primado, el primogénito de los muertos. Es una frase de un doble sentido, mi hermano, tanto como el primero que resucitó entre los muertos, como las primicias de los que durmieron, como la imagen visible y el primogénito de toda creación. Él fue diseñado, el velo fue diseñado, no estamos hablando del verbo, ¿verdad? De la palabra, gloria al Señor Jesús, sino el diseño del cual iba a venir a redimir a la humanidad. Gloria Dios al Señor. te paga, amén, hermano, gloria a Dios. Y hay mucho, pues hablamos de eso a las veces pasadas, mi hermano, y prácticamente pues hay una diferencia entender lo que es primogénito y lo que es unigénito. Usted sabe esa parte. Ok, prácticamente al primogénito se le dice al velo de carne, porque toma el primado en este plan de salvación, en esto que Dios hace. Él toma el primado en todo, ¿verdad? Y sabemos que este primado, pues, es en cierta forma la parte visible del unigénito, porque el unigénito habla de la palabra que creaba todas las cosas. Esta palabra, al traer al mundo las criaturas, pues tomó carne, se hizo carne, ¿verdad? Y esa carne, pues ya estaba en el diseño y en lo que Dios ya tenía planeado, se hizo visible ante los hombres. Pues cuando los hijos participaron de carne y sangre, pues Dios, nuestro papá, también participó de lo mismo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo? Pues tomando nuestras semejanzas y nuestras debilidades. Y era la única forma para destruir las obras del diablo. Y bueno, es muy bonito, hermano, ese estudio. Conocer a nuestro Dios. Hasta dónde se redujo el verbo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, gracias, hermano. Usted, cuando está en los estudios, hasta me gusta, hermano, porque pregunta y eso es bueno. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Hoy entramos a otro y dejamos al verso 8 atrás. Creo que entendimos el verso 8 de nuestro Dios, del que era, del que es, del que ha de venir, nuestro todopoderoso. Ahí no hay ninguna duda, creo yo. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora a escuchar el verso 9. Creo que el hermano pastor tiene su micrófono apagado. No, hermano.
Dice: yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesús el Cristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús el Cristo. Gracias, pastor. Dios. Este versículo 9, ¿cómo me impacta a mí? Me impacta mucho este versículo 9. De hecho, en mi vida personal ha impactado mucho porque por mucho tiempo he entendido este versículo y yo me gozo en la humildad, en la sencillez, ¿verdad? Viendo tanto desorden y descuido en líderes de nuestro tiempo. Bueno, hermanos, pues cuando llegamos nosotros a Apocalipsis, todo cambia, radicalmente todo cambia. No, aquí no encontramos posiciones ni títulos, todo esto desapareció. Y fíjese que aunque conociéramos grandes hombres de Dios en nuestro tiempo, ya se están yendo esos hermanitos que tenían una palabra y se miraba la unción, ¿verdad? De una forma, vamos a decir, de masas que hay, ¿no? Ya son pocos los que hay, pero cuando llegamos a Apocalipsis, pues vemos a un apóstol, ¿verdad? A un verdadero apóstol. Juan era el último apóstol que quedaba en la tierra. Gloria al Señor Jesús. Actualmente en la era del Espíritu, porque la era de Apocalipsis es una era muy distinta, mis hermanos. Cuando se escribió el Apocalipsis era muy distinta y por eso yo le hablo y digo que esta es la era del Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí no hay posiciones, no hay títulos, no hay reconocimientos. Queda solamente una cosa, la luz de la palabra. Son 7 espíritus, o sea, es el espíritu 7 veces, significa un espíritu intensificado, un espíritu perfecto. Oye, porque hermanos, me toca a mí este versículo porque mire, hoy, bueno, no digo por esos hombres que tienen pretensión, ¿verdad? A eso me refiero. A los que tienen la pretensión, a que tienen sus títulos, a que dicen que son apóstoles o son eminentes. Hermano, para mí es una vergüenza que se proclamen como ancianos o cualquier título, cualquier posición. Mire, yo creo que al Señor no le interesa sus experiencias, ni sus posiciones, ni sus títulos, ni sus diplomas. Él quiere mirarnos en el fuego flameante. Dice la Biblia que Él hace sus ministros al fuego flameante, hermano, y eso es lo que el mundo religioso carece, de esa humildad, de esa sencillez que está hablando aquí nuestro hermano. Cuando Él dice, yo Juan, ¿verdad? Vuestro hermano. Mire, yo he tenido tantas experiencias que digo, ay Señor, todavía no he leído este versículo de la Biblia, ¿no? He contado, creo que hasta aquí también con el ministerio de mi hermano Sofonías. He hablado sobre las experiencias que he tenido allí en Los Ángeles. Yo iba a ir a una iglesia que estaban vendiendo, ¿verdad? Fui a preguntar cuánto la estaban vendiendo. Yo y mi hermanito, que ahorita también ya él es pastor allá. Fuimos a ver cuánto costaba la iglesia, porque pues nomás era el pastor, ya no tenía ni miembros, no sé, ¿verdad? Ya la estaban vendiendo. Entonces, cuando entramos yo, pues saludé al pastor, dije, pastor, Dios le bendiga, y allí mismo, sin que ya dejara de hablar, ¿cómo decir? Sin terminar yo de hablar, él me hace un alto. Dijo, no, soy reverendo, me dijo. Oh, dije, perdone, ya le iba a decir pastor, ¿verdad? Dijo, perdone, reverendo, discúlpeme, yo estoy acostumbrado a decirles pastor. Y bueno, caminando, enseñándome la iglesia, 3 veces, mi hermano, 3 veces me cayó, bueno, casi nos saca de la iglesia el pastor, o el señor porque yo tenía la costumbre de decirle pastor, y 3 veces me correctó, me dijo, no, reverendo, gloria al Señor. O sea, es un impacto, digo, ¿cómo es posible que tengan tantos títulos de alta alcurnia, ¿verdad? De posiciones muy altas y quererse llamar o ponerse un título de reverendos. Cuando en Apocalipsis miramos a nuestro hermano humilde, sencillo, como nuestro hermano, fíjese nada más. Este hermano de Apocalipsis 9, de capítulo verso 9,
antes de presentar al Señor, él se presenta como el escritor sagrado de este libro. Así como lo hacían algunos profetas en la antigüedad, en el Testamento, como que habla de una forma personalizada, familiarizada, no de arrogancia, no, sino como alguien conocido, alguien que tiene su ejemplo, su testimonio. Mire, decía Daniel capítulo 7, verso 28, si alguien me lo lee, por favor. Yo creo que voy a dar más textos. Daniel capítulo 7, verso 28. Léame esta escritura, el que lo pueda leer, por favor. Amén, hermano. Amén, amén, hermano. Daniel 7:28 dice así: aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guarda el asunto en mi corazón. Mire cómo me lee el verso 8, verso 27 de Daniel, amén. Cuando lo tenga me dice y lo lee. Mire nada más cómo hablaban de una forma personal, de la experiencia humilde, lo hablan de lo que ellos tuvieron cuando recibieron esta revelación, cuando recibieron esto que a veces es difícil de creer, porque cuando alguien tiene una experiencia y la comenta, dice, no, pues ¿verdad? Comió muchos chilaquiles o algo por el estilo, pero es una experiencia real. Yo soy Daniel, yo soy el hebreo. En cierta forma, él se presenta como este escritor de Daniel, lo habla de una forma personal, ¿verdad? Como diciendo, yo soy el que lo escribió, así como Juan lo hace. Yo Juan, vuestro hermano, como que ya lo conocían, ya tenían el testimonio, no hay por qué dudar ni cuestionarlos. Gloria al Señor. Aquí ellos no eran, lo decían de esa forma humilde, porque posiblemente hay muchos críticos, ¿no? Mire, también Daniel habla en el verso 27 del capítulo 8 de Daniel, estas palabras de humildad. Amén. Hermano, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Amén, gracias, hijo. Fíjese nada más cómo Daniel, como Juan, pues hacen una presentación de su persona, porque lo hacían así para decir, yo no lo oí de segunda parte, yo lo viví, yo lo miré, yo lo experimenté. Yo, al que tanto ustedes conocen, yo tuve esa experiencia. Cuando Juan dice, yo Juan, es como si está diciendo, pues, yo soy, no necesito tanta credencial, pues, yo era, pues, diciendo, Juan era tan conocido en la iglesia primitiva que no tenían, en la comunidad cristiana no tenían ninguna duda de él. Ahora escuchamos a gente que se pone a soñar y a decir que habló, pues nos quedamos así como en 8 ahí en show, pues, ¿cómo? ¿A tanto así? A veces los cuestionamos ya porque el tiempo en que vivimos no se guarda esa humildad y ese servicio humilde de ser un siervo de Dios auténtico. ¿Me entienden, mi hermano? Aunque uno no quiera, en ese tiempo, pues ya como que, pues si no conocemos a la persona, pues tenemos que cuestionarlo, ¿verdad? En lo que tenemos que examinar lo que está diciendo, que él experimentó o que él soñó o que se fue al infierno y que se vino del infierno o que fue al cielo y lo que miró y bueno, hay tantos relatos de esos que pues como no los conocemos, no es parte de nuestra familia, pues los cuestionamos. Pues en este caso, pues Juan era muy conocido en el tiempo cuando él vivió. O sea, él no necesitaba, pues, miren, yo soy ministro, miren, yo soy pastor, miren, yo soy apóstol, yo oí, yo soñé, a mí me sacaron del cuerpo, yo fui al cielo, fui al infierno. No, estos hombres eran humildes, eran sencillos. Aquí el apóstol se presenta como un hermano, no como un anciano, ni como un apóstol, sino esta expresión que me gusta cuando dice, yo vuestro hermano. O sea, es una expresión como de un miembro de una familia, así, en esa sencillez.
Hay quienes, hermanos, van por delante sus títulos, van por delante sus conocimientos. Quieren que todo el mundo aprecie sus títulos, aprecie su posición, que tanto le ha costado. Siempre llevan eso por delante. Digo, porque a mí me ha tocado. A mí un pastor hasta me enseñó ahí su oficina, todos los títulos que él había adquirido en el instituto y con mucha honra. Él decía que pues era un apóstol o un ministro. ¿Me entienden, mis hermanos? Pero Juan, el apóstol, nunca habló de su posición ni de sus títulos, siendo el apóstol verdaderamente capacitado, experimentado, vivió con Jesús, anduvo con Jesús, como lo hablamos en el principio, era un hombre de testimonio de la palabra. Juan expresa la intimidad que se vive en el cristianismo cuando se sufre por la causa de Cristo. Y lo expresa de esa manera. Yo, vuestro hermano, dice, participante de las tribulaciones, en el reino y la paciencia de Jesucristo. O sea, Juan no compartía con los destinarios de Apocalipsis. En este caso, usted y yo, él no compartía ni honores, ni riquezas, ni placeres materiales, ni placeres, ni cosas materiales, sino simplemente tres cosas. Tres cosas que quiero que lo veamos con humildad y sencillez. Primeramente, él era participante de las tribulaciones. Fíjese nada más. Él conocía, él entendía por donde el pueblo de Dios estaba pasando porque él estaba participando. Amén. ¿Esto qué significa? Que también él tenía dificultades. Él estaba pasando por angustias. Él estaba pasando por sufrimientos, de varias clases de sufrimientos. Por eso él expresa aquí, pues, las penas sufridas por la causa de la fe cristiana. Así como se sufre, todos están sufriendo. Así como él está sufriendo, aún siendo apóstol, fíjese nada más. Aún teniendo autoridad sobre las tinieblas y los demonios, él también era parte de ese sufrimiento. La iglesia de ese tiempo, pues, estaba en dura persecución por este emperador dominiciano en el primer siglo. Juan también era víctima de esa persecución, de eso que estaba pasando, esa aflicción. Gloria al Señor. Nosotros vemos al apóstol Juan, el último apóstol que existía, el más joven, porque la iglesia, era la iglesia del fin del siglo, ¿verdad? Hablando de esa manera, pues era un refugio. Lo digo, era un refugio para los hermanos de ese tiempo que estaban siendo perseguidos. Pues era un refugio para ellos saber que el discípulo a quien Jesús amaba estaba con vida. Fíjese nada más. Dice Juan 21:20 que él se recostaba en el pecho de Jesús. Y la Biblia habla que era el apóstol que Jesús amaba. ¿Y qué pasaba? Pues aún estaba viviendo. ¿No era confortable? Amén, que era confortable. Porque la lucha era fuerte. Y ahí estaba uno de los apóstoles. Por eso, con esta humildad y este entender de esta escritura, nos damos cuenta pues que Juan, nuestro hermano, también era participante igual que todo el mundo, mi hermano. No tenía honores, ni riquezas, ni materiales, así como la iglesia, como los miembros. Da la casualidad que hay tantas riquezas en las iglesias, en los pastores de este tiempo, hermano, que la gente que tiene sus congregaciones están padeciendo hambre. Hace 2, 3 años atrás conocí a un hermano de una iglesia que no quiero mencionar porque ya es un chisme, ¿verdad? Pero una iglesia muy conocida que aún todavía existe. Hermano, se les murió un hermano de hambre ahí en la iglesia. Porque era la casualidad que vendían alimentos y él no tenía dinero para comprar los alimentos y los hermanos no tenían el amor para ver su necesidad para ir a darle de comer. Hay un hermano que ahorita es pastor y el ministro ahí conmigo, vino conmigo a hablarme de eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hermano se les haya muerto de hambre?
Y yo puedo decir que eso pasa a veces en las iglesias, que quieren dinero, dinero, dinero. Se olvidan que en sus iglesias hay miembros que tienen necesidad, aún hasta de un pan. Bueno, pues a los hermanos sentían como un refrigerio saber que el apóstol, el hombre que anduvo con Jesús, el que Dios amaba, estaba con vida. ¿Por qué, hermano? Porque ellos estaban sufriendo, estaban padeciendo. Por eso digo que hoy en día esos pastores llenos de la prosperidad, que están llenos de comodidades, que en sus ovejas hay padecimiento, hay necesidad, y mayormente en las viudas y en los huérfanos que Dios nos manda guardar y cuidar de ellos. Pues nuestro hermano pastor Juan, él sufría también tribulación, igual que todas sus ovejas. Y como hablamos de tres cosas importantes que vemos en este discípulo, él dice la escritura que era participante. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Lo puede leer, pastor, por favor? Nuevamente. Juan, capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesús el Cristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús el Cristo. Gracias, pastor. Sí. Mire usted, cuando se lee la Biblia, cuando mire este versículo que estamos nosotros hablando, hay las tres cosas que le estoy diciendo. Es lo que habla Juan de cómo él era participante, de cómo es que él compartía con nosotros, gloria al Señor, lo que él mismo estaba pasando. Mire, dice el versículo, yo vuestro hermano participante, él participaba, no está afuera, estaba adentro. No era un observador, ¿cómo es el que está viendo nada más? Bueno, Observador. él era, ¿perdón? Observador, hermano. Observador, sí, hay otra palabra más que me ayude por ahí. Observador, mirando. Mano, ¿Cuál? espectador. Espectador, ándele, mire, esa también es una buena palabra. Bueno, mis hermanos, él no estaba de espectador, él era partícipe, ¿me entiende? Él era partícipe, no mandaba todas las ovejas, no, él iba adelante, él estaba enfrente, él iba al frente en la pelea, en la lucha, en la angustia, ¿me entiende? Él sabía lo que el pueblo sentía, él sabía lo que significaba sufrir. Por eso dice que él era participante, número 1, de la tribulación. Ahí está. Número 2, era participante en el reino. Número 3, era participante en la paciencia de Jesucristo. Tres cosas importantes que quiero que usted note. Ya vimos que él era participante en las tribulaciones. Ahora él es participante en el reino. ¿Qué significa que él es participante en el reino? Eso significa, hermano, que aquí en lugar de que él reinara en tiempo de su reinado, él no estaba hablando, él nos estaba hablando de un reinado personal, él estaba hablando de un tributo a la realeza, un tributo al reino. O sea, la condición inherente al reino, sabemos que es nuestro rey, y esta realeza nos hace de Cristo participante de su reino. En pocas palabras, hermano, les voy a decir una cosa. En este mundo tributamos aflicciones, ¿me entiende? En este mundo tributamos bendiciones. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? La Biblia dice que cuando somos participantes del reino, significa que nosotros
tributamos aflicciones. Cuando somos participantes de las aflicciones de Cristo, estamos tributando a este reino, estamos sufriendo por este reino, estamos padeciendo por este reino. Juan el apóstol padeció. No se puede, hermano, hablarle a un pueblo de padecimiento si no ha padecido en su vida, en su ministerio. ¿Me entiende? A veces hay mensajes que no debemos a veces hablar porque no lo hemos vivido, pero cuando lo hemos vivido vamos a entender la aflicción, el padecimiento, el sufrimiento, la tribulación que pasan muchos hermanitos cuando tienen un confrontamiento o un desafío que va de contra de su fe. No sé si me entienda usted en ese aspecto, pero esto es parte, sí es parte, porque es menester que tributemos, es menester que entremos al reino de los cielos bajo estos tributos o bajo estas demandas o bajo estas tribulaciones, como decía el apóstol Pablo, que es menester que entremos al reino de los cielos. Así es que hoy estamos tributando. Cada vez que viene la aflicción, cada vez que viene el sufrimiento, todo lo hacemos por el reino eterno que se va a establecer y vamos a ser partícipes. Por este momento participamos poniendo estos atributos de aflicciones. Gloria al Señor Jesucristo en el reino. ¿Me entiende? Es una forma de tributar, es una forma de participar de todo lo que concierne a la aflicción, así como Jesús padeció y en ese aspecto. No sé si mi hermana Hortensia nos pueda leer Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 12 al verso 13. Que se vaya preparando y que lo venga a leer. Por eso, mis hermanos, el sufrimiento y el padecimiento y la aflicción que... ¿Perdón? ¿Primera de Pedro qué? Capítulo 4, verso 12 al verso 13. Okay. Hermano Luis, prepárese Romanos 8:28, amén. Hermano, todo esto que estamos hablando, las que el apóstol con humildad y sencillez, él era partícipe, él era entendible, ¿verdad, mis hermanos? Porque yo me siento bien confortable, porque sé que el siervo de Dios es parte de la angustia, y de la misma angustia o de las angustias que todo mundo padece. Se imagine usted si estuviera comprado de bienes, si estuviera comprando de títulos, eso. Entonces, hermano, ¿cómo podemos tener la confianza si alguien está más comprado o está más cómodo que los demás? Por eso es importante entender, por eso Jesús padeció para entendernos. Gloria al Señor Jesucristo. Y nos hizo participantes. Amén. Gloria al Señor. Nos hizo participantes porque era menester este tributo a este reino. ¿Me entiende, mi hermano? Era necesario ser participante en ese tributo, en este reino ahora. Ahora hay que sufrir. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Pues estamos teniendo aflicción porque estamos tributando al reino eterno que vamos a ser participantes. Mire lo que dice 1 de Pedro 4, del versículo 12 al verso 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Os gocéis con gran alegría. ¿Sí le gustó esa palabra? ¿Sí entendió el pensamiento de Pedro? Ya ve cómo se entiende, hermano, cuando somos participantes de las aflicciones de Cristo. ¿Es necesario? Amén, es necesario. Juan el apóstol a eso se estaba refiriendo. Él era partícipe del reino, era partícipe de la aflicción, era partícipe del tributo que se tenía que dar. Y nosotros pues atributamos esto, atributamos también aflicción, dolor por la causa de Cristo. La tercera parte que Juan participa es en la paciencia. Gloria al Señor. Era participante en la paciencia. Gloria al Señor. Dice el versículo nuevamente, Apocalipsis 1:9. Dice, amén, hermano.
No. En el versículo 9, yo lo voy a leer, hermano. ¿O ya está listo? Dice, dice oh, yo, sí, mi hermano, sí. Dice yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesús el Cristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús el Cristo. Gracias, pastor. Sí. Lo quiero que se repita para que más o menos se vaya usted entendiendo dónde vamos, qué es lo que estamos hablando, porque a veces cuando damos una explicación larga, como que no nos salimos del rumbo, sino que nos olvidamos del punto que estamos hablando. Por eso hago que lo repitan. Y gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias por su paciencia. Juan aquí mismo lo dice en tercer parte, importante, en la participación, dice que también él participa en la paciencia de Jesús el Cristo. Él también está en esa participación como nosotros estamos participando de la paciencia. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario esperar pacientemente en medio de la aflicción, en medio de la angustia. Tenemos que aprender nosotros a tener la paciencia, ¿verdad? Hay gente que no tiene paciencia y se cansa, dice mi Señor tarda en venir, y empieza a unirse con los borrachos, ¿no? Empieza a volver al mundo, a emborracharse, en una forma espiritual estoy hablando. Aquí el reino de Dios se posee con vuestra paciencia. Con vuestra paciencia vamos a lograrlo, hermano. Gloria al Señor. Entonces Juan nos habla la participación de la paciencia. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando uno está bajo el peso de las circunstancias, de la adversidad, gloria al Señor, nosotros debemos de practicar la paciencia. Y añade en la paciencia de Jesucristo. Porque habla también de la paciencia de Jesucristo, hermano, porque igualmente ya Cristo quisiera llevar a su iglesia, ya Cristo quisiera llevarnos al reino de los cielos, y se acabó todo, ¿verdad? Así como cuando la experiencia que tuvo Moisés allá en el desierto, ¿verdad? De ese pueblo rebelde, lleno de problemas, gloria al Señor. ¿Qué pasó? Que el Señor dijo, apártate, Moisés, yo ahorita mismo los destruyo, ahorita mismo los borro, ¿verdad? Y el siervo de Dios dijo, no, Señor, pues que van a decir nuestros enemigos, ¿no? Nomás los sacaste para matarlos al desierto. Fíjese nada más la situación. Entonces, pienso, hermano, en la parte del Señor, por su amor, por su misericordia, y pues está dando la oportunidad a todo el mundo. No quiere que nadie perezca. Así es que en la misma paciencia que el Señor tiene, es la misma que nosotros debemos de tener y esperar pacientemente. Porque hay muchos que necesitan salvación. Mientras nosotros que pues no estamos tan envueltos, pero sí en aflicción y angustia, ¿verdad? Pues lo que más queremos es ya salir de este mundo como quien tuviera alas, como dijo el salmista, ¿no? Que volaríamos a la presencia de Dios, volaríamos a donde está el Señor. Pero en esa paciencia, en esa firme paciencia, en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de tantas cosas, hermano, esperamos pacientemente. Gloria al Señor por ello. Es como decir, con la ayuda de Jesús, es como decir, bueno, pues todas las cosas nos ayudan para bien. Gloria al Señor. Mire lo que dice Romanos 8:29. ¿8:28 y 29, hermano? 8:28. Sí. Dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire el texto, cómo es confortable. ¿Me entiende? El texto es confortable cuando estamos pasando por angustia. El texto es confortable cuando estamos en la paciencia de Cristo, cuando estamos en la paciencia en medio de la turbulencia, en medio del sufrimiento, del padecimiento. Gloria al Señor Jesucristo.
Así como quisiéramos salir de esto, también el Señor quiere, hermano, que salgamos, que nos vayamos a su reino de paz, donde no hay angustia, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde hay gozo. Así como yo, nuestra hermana Hortensia, en 1 Pedro 4, 13 al 12, que a veces tenemos que gozarnos, hermanos, de la angustia o de la tentación o de lo que estamos pasando, porque mayor va a ser nuestro gozo en el reino de los cielos. Y cuánto quisiéramos estar allá con el Señor, pero por lo pronto aquí estamos en la tierra, por lo pronto aquí estamos padeciendo, estamos sufriendo y quizás vayamos a sufrir más, ¿verdad? Quizás vamos a pasar por una leve tribulación, quizás la cosa se vaya a arreciar, pero en todo lo que padezcamos, en todo lo que suframos, pues la Biblia tiene la promesa y que tenemos que agarrar nosotros, que todo obra para bien. Fíjense nada más, tributando al reino, todo obra para bien, gloria al Señor. Y bueno, continuando con la lectura, dice Juan, y luego Juan menciona dónde se hallaba. Fíjese nada más. Él hablaba de lo que estaba pasando y daba dónde se encontraba. ¿En dónde se encontraba? En una isla llamada Patmos, ¿no? Ya sabemos que Patmos era una isla allá en el mar Egeo. Ahorita está, pues, ahorita esa, pues es la isla allá para aquellos lugares que se usaba esa isla en los tiempos de Juan como una prisión, ¿verdad? Una isla rocosa. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí estuvo nuestro hermano por causa de Dios, por causa del evangelio, por causa del testimonio de Jesús, su Salvador. Ahí estaba en la isla que le llamaban Patmos. Gloria al Señor Jesucristo. Sufriendo, padeciendo nuestro hermano. No era algo cómodo, ¿verdad? Pero ahí estaba mi hermano viviendo y sufriendo en los tiempos de Juan el apóstol. Y bueno, mis hermanos, hasta ahí le voy a dejar en el versículo 9 y así vamos a terminar el día de hoy. Espero que usted haya comprendido o haya aprendido o el Señor le haya tocado y que sepa, mi hermano, que es parte de lo que tenemos que pasar en la tierra. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido y vosotros también vencerás. Que Dios les bendiga, gracias por su tiempo. Se me hizo muy cortito, ¿verdad? Pero ya es tarde, ya miren la hora, ni me fijo yo en la hora, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a dejarlo por si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere preguntar algo, alguien quiere añadir algo. Usted sabe, cuando estamos leyendo un tema, en este caso Apocalipsis, y sabe cuál es el versículo que viene, pues sí sería bueno que usted un poquito escudriñara o leyera para que preguntara o fomentara o hiciera un poquito más interesante el estudio. Y bueno, esta es la oportunidad, mi hermano. Esta es la oportunidad si usted quisiera añadir algo a esto que estamos hablando, a esta humildad, esta sencillez, esta participación, que al mismo tiempo nosotros participamos en las aflicciones de Cristo. Digo humildad de un apóstol, de un verdadero apóstol, que no se fue con sus credenciales por encima, ni sus títulos, no. Él fue como hermano, como un hermano de familia, con esa humildad, con esa sencillez. Juntamente con nosotros, él participaba de la angustia, él atributaba a este reino que era partícipe. Él era un hombre que hablaba de su participación de la paciencia en el reino, en la angustia, en la tristeza, en el sufrimiento. Pues él era perseguido, él estaba en una isla, ahí estaba tal vez trabajando, no sé qué harían en la isla, pero ahí estaba en prisión, ¿verdad? En aflicción, en angustia, tanto como él como el Señor, pues ya yo pienso que deseaba que ya terminara y lo trajera a su reino, pero era necesario darnos esta revelación del libro de Apocalipsis. Pues Dios me los bendiga, mis hermanos, que la gracia del Señor esté con ustedes y que Dios nos dé la fuerza, la fortaleza para seguir adelante, para llegar hasta el final. No importa cómo, pero que lleguemos, que estamos con angustia, en tristeza, en dolor
o pasando por algo difícil, pues llegar, no desistir, llegar adelante, no hacerle caso al diablo, porque lo peor que podemos hacer es retirarnos, hermano. Lo peor que podemos hacer es entregarnos al diablo. El diablo no tiene compasión ni amor. Él nos odia y nos quiere tragar vivos, pero el Señor no se lo permite, porque sabe que estamos sufriendo, padeciendo. Y qué bueno, gloria al Señor, qué bueno, porque allí no hay altivez, no hay arrogancia. Cuando se sufre hay humildad, hay sencillez. Allí no hay que yo soy apóstol, que yo soy esto, que yo soy otro, ni se vive con tanto lujo material, ¿verdad? Con toda humildad cuando padece uno, pues, hermano, puede tener mucho dinero y estar padeciendo por Cristo, sí puede, pero guarda, el padecimiento lo hace tener una actitud humilde, gloria, comprensiva, que no le importe lo que tenga en la tierra o bienes materiales. Su mirada está en el Señor, su amor está en el Señor, que decía el salmista, ¿a quién tengo yo en el cielo? ¿Verdad? Y fuera de él, pues no quiero nada aquí en la tierra. O sea, su corazón está en el Señor, no en lo que posee. Y eso es humildad, eso es sencillez. Y eso, hermano, pues conforta, ayuda, que hombres que tienen poder, que tienen dinero, pues son hombres sencillos, amadores, comprensivos y veladores de las necesidades que hay en el pueblo. Que Dios los bendiga también a ellos. Amén. Y bueno, Dios les bendiga a mis hermanos, y aquí le dejo el lugar a quien corresponda, ya sea el pastor Sofonías o hermano Francisco. Dios les bendiga, gracias. Amén, que se les bendiga, hermanos, gloria al Señor. Pues sí, hermanos, no sé para cuánto se fue de ayuda el estudio para sus vidas, amén, aleluya. ¿Cuántos vamos a orar por mi hermano Eduardo Rentería, amén? Amén, hermano. Gloria a Dios, amén, amén, aleluya, vamos a orar. Amén. Amén, por mi hermanito, para que el Señor lo siga, pues lo siga llenando de ese conocimiento, amén, de su palabra, amén. Así es que, hermanos, pues yo creo que voy a pasar a mi hermano Sofonías, ¿verdad? Para que, pues, nos ayude a terminar este culto, amén, aleluya, de enseñanza. Adelante, mi hermano Sofonías, gloria a Dios. Amén, hermano Francisco. Amén, gloria a Dios. Yo lo que quería preguntarle al hermano, bueno, hacer una referencia, no sé qué se llame, bueno. Estaba viendo, mi Biblia dice copartícipe, ¿verdad? Que también quiere decir participante. Entonces yo lo que estaba viendo aquí, que tenemos que participar en todo esto, ¿verdad? Vamos participando en sufrimientos, en tribulaciones, pues como las pocas que quizá tenga uno o cortas, lo que sea, ¿verdad? Porque el Señor le da según la medida. Entonces somos así, de esta manera somos partícipes. Aquí en la mía leo que dice copartícipes, yo creo que quiere decir lo mismo. De las tribulaciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces el que no participa de esto se le podría llamar nada más simpatizante. Si no participa de esto, de estas cosas, pues de lo que son tribulaciones, las angustias, estos sufrimientos o lo que sea de lo que nos está llegando, nos va a llegar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le llamaría a ellos? Digo yo, no sé, será simpatizantes nada más, si no participan, o qué opinión me da. Bueno, ya ve que estaba participando los hermanos de una palabra, ¿no? A veces son espectadores, y el hermano Luis dice que, bueno, es una palabra que ya se me olvidó, observadores, ¿no? Sí, no, hermano, pues eso existe mucho, pero el que es partícipe, acuérdense que somos nosotros participantes de las aflicciones de Cristo, somos del cuerpo de Cristo. Amén. Y es más, el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, los verdaderos que venimos a Cristo, no los que estamos observando, ni los espectadores, hermano, sufrimos persecución porque nuestro enemigo, ¿verdad? El príncipe de este mundo, pues no nos quiere, nos odia, ¿verdad? Nos acusa. Sí, mire, cuando el reino tomaba
tomaba, un rey tomaba el reino de familia, mandaba a matar a toda la familia del rey, ¿no? Para que no se levantara ninguno de sus familias, para que le hiciera en contra, los mandaba a matar a todos. Esa era es una forma de proteger su reino, matando a la familia del reino pasado o del rey pasado, ¿no? Pues así mismo también, mis hermanos, nosotros tenemos que ser parte de Cristo, como dijo el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Y esa participación, pues, nos constituye enemigos del diablo. Automáticamente, cuando vinimos a Cristo, automáticamente ya somos enemigos y nos odia el diablo y quiere tragarnos vivos, ¿no? Entonces, el que vive en el Señor, pues vive esa persecución. Si no, pues el diablo no lo molesta, el diablo lo deja, pues ya lo tiene en sus manos. Por eso existe la religiosidad, por eso existen los hombres que se engrandecen usando la palabra de Dios, porque pues no son verdaderos, por eso no sufren, no padecen, ¿verdad? Creo yo, mi hermano, porque pues en este mundo, pues imagínense, vamos a tener persecución, angustia. Sí, el que no las tenga, pues ahí empiece a llorar y a arrastrarse, porque no. Amén. Estuvimos hablando del tiempo vencido, no sé si se acuerdan ustedes de el estudio el que titulamos Perdón, pues ¿se acuerdan? El perdón significa perdón o tiempo vencido, o sea, no todos ya alcanzan el perdón, ya están cortados por Dios, ya oyen o ven, pero no creen ni entienden y ni se pueden arrepentir para que no se les perdonen los pecados, porque viven un tiempo vencido, ya están deshechos por parte de Dios. Así le dijo Dios a Elí cuando le dijo, pues yo había dicho que tú y tu casa, ¿verdad? Mas ahora no tal haga, porque yo honro a los que me honran, pero a los que me tengan en poco serán viles. Samuel oraba por Saúl y dijo al Señor, no, yo ya no ores por él, yo ya lo deseché, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es recíproco. La reciprocidad de Dios está en la palabra. Él ama a los que le aman y le hallan, madrugando le buscan. Pero Amén. si no, ¿verdad? Él es bondadoso, pero también Dios es severo. Entonces, muchas veces, si nosotros, ¿verdad? Si nosotros no entendemos esa palabra, pues no estamos de parte de Dios. Por eso no sufrimos, no padecemos, no hacemos guerra al diablo, pues el diablo no nos hace guerra a nosotros. Pero si nos guardamos en Dios, en Cristo, pues ahí es donde viene la aflicción y la persecución. Pero Amén. pues, hermano, todo lo podemos en Cristo. Amén. Dios no nos va a echar más cargas de las que no podamos llevar, Así ¿verdad? es. Amén, mi hermanita Paula, pues sigamos adelante y que Dios Amén, tenga misericordia del que no tiene esas persecuciones. Sí, hermano, pues Dios lo bendiga y gracias. Gracias por los estudios. Señor, le provea mucho más para que nos dé. Bendito Dios. Amén. Adelante, mi hermano. Sí, pues adelante, hermano, si no hay alguien más que quiera agregar algo, gloria al Señor, para cerrar. Sí, Amén. hermanito. Amén, hermano. Sí, hermano, yo no entendí la pregunta que hizo mi hermana Paula. Me quedé todavía un poquito, no alcancé a captar, pues todavía, no sé si podría, hermano Eduardo, a comentar algo más acerca de eso, o cómo fue la pregunta, porque no alcancé a entender. Amén, hermano. Sí. Bueno, yo entendí que mi hermana Paula estaba hablando de los que no participan, los que no están participando como en este caso ya ve que Juan habla sobre la paciencia de Jesucristo, sobre la tribulación, sobre la angustia, qué pasa con los hermanos que no participan, ¿verdad?
yo digo que pues no, podría decir que no existen y sí existen, pero todos los que somos partícipes de Cristo, pues participamos de las aflicciones. No podemos, no podemos estar en Cristo y no padecer. Todos padecemos a todo instante. Y como dijo mi hermana Paula, pues en niveles, ¿verdad? Según el nivel tal vez o la medida que tengamos, es algo que tenemos que llevar el resto de nuestra vida, el padecimiento, el sufrimiento por ser hijos de Dios, por ser cristianos, por ser hombres seguidores de Cristo. Creo yo, eso es lo que yo entendí de la pregunta de la hermana. Entonces, yo le dije a mi hermana que pues, que el que participa, que el mundo, bueno, el mundo en que vivimos, pues no es nuestro, y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? O sea, hablando a su iglesia, hablando a su hermano, hablando de los que creen en él, ¿no? Vamos a tener aflicción, sí. Es necesario, sí. Tenemos que participar, sí. ¿Por qué? Porque este no es nuestro reino, este no es nuestro mundo, y porque tenemos un enemigo en los aires que quiere hacernos nuestra vida de cuadritos, ¿no? Pero no tiene autoridad sobre nosotros. El Señor está con nosotros y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si estamos en angustias, pues, o en pruebas, pues Dios nos dará, así como viene la prueba, también Dios nos va a dar la salida, porque es una promesa de Dios. Entonces, yo creo eso, bueno, yo entendí eso, mi hermano José, no sé si es eso lo que no pudiste entender, o no sé si eso es lo que me preguntó la hermana o no, ¿verdad? Sí, amén, eso le pregunté, hermano. ¿Sí se oye? Sí, está bien. Eso le pregunté, hermano, porque está hablando de los copartícipes o de los participantes, pues habla el apóstol Juan, ¿verdad? La participación con el Señor de las tribulaciones, de las pruebas, de las luchas. Amén, hermano Dardo. Dios lo bendiga, sí. O sea que aquí no hay espectadores, hermano. Aquí somos del cuerpo de Cristo. Y en este cuerpo, pues todos sentimos una misma cosa. Los que se duelen, nos dolemos. Los que se gozan, nos gozamos. Amén. Es porque estamos ya ligados, ¿verdad? Es Amén. como, es cuando un hermano está pasando por una situación, pues también nos sentimos y quisiéramos ayudarlo. Y eso yo lo he sentido de parte de ustedes, mis hermanos. Y gloria a Dios por ustedes. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Y hay alguien más que quiera agregar algo acerca de este punto? Sí, hermano. Sí, hermano, quiero agregar un poquito. Porque yo entendí que la hermana Paula, o creo que se estaba específicamente refiriéndose a la palabra coparticipación. Y esa palabra es cuando uno participa, tiene el mismo objetivo, los mismos ideales, los mismos sufrimientos, lo mismo, las mismas metas o lo que fuera, juntamente con otra o con otras personas. Y con nuestro Señor Jesucristo. Entonces se llama coparticipar, porque son compañeros de la misma preocupación. Amén. Y compañeros del mismo objetivo. Amén. Entonces, no soy copartícipe de determinada cosa porque hay otra persona que está participando o pasando por unas cosas o haciendo por unas cosas o luchando por unas cosas y él también está participando con esa persona de la misma manera. Amén. Entonces, por ejemplo, en una compañía dice, él es mi coworker, porque los dos trabajan en el mismo lugar. Sí. Entonces, pues, refiriéndose no solo a participante, pero coparticipante, que es la palabra supuestamente un poquito menos común. Creo que esa era la pregunta de la hermana. Amén. Amén. Yo Amén. Y sí, me parecieron bien las dos. Sí, pues lo que yo quería saber. yo creo que a lo mejor la hermana tenía el concepto de que
que hay muchos que siguen a Cristo, pero lo siguen de lejos, y unos le siguen de cerca. A lo mejor a eso quería saber que pues el que le sigue de lejos no va a ser copartícipe, pero el que le sigue de cerca, pues sí, sí va a participar. Ujú. Sí. Amén. Amén. De que cuando uno ve, hermano, que alguien va teniendo dificultades, mejor, y muchas veces se detiene y dice, no, yo me espero mejor, a ver cómo le va a ir, ¿no? Eso es seguir de lejos. Pero el que se arroja y dice, no, pues yo lo que venga, y lo que nos venga, en el que estoy caminando, pues adelante. Y Sí, se une a la lucha. Sí, amén. Sí, Ajá, luchando sí. juntos, Y pues. yo creo que a la persona que no sigue de cerca se les puede llamar cobardes, los que no siguen de cerca al Señor y no participan. Yo creo que habemos muchos cobardes, yo creo. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta, que hay que ser valientes, porque ahora sí que no estamos sirviéndole a una persona que no pueda hacer las cosas, pues Él es el que venció la muerte, venció todo, venció al mundo, gloria al Señor. Y así es de que, pues, nosotros pues sí tenemos que lanzarnos, que arrojarnos al ruedo, como quien dice, no importa que el toro sea bravo, pero lo vamos a torear, porque pues hay algo glorioso delante, gloria al Señor, al vencer. Así de que, hermanos, pues alguien más quiere agregar algo, si no, para seguir adelante, gloria al Señor. Sí, hermano. Paz de Cristo, hermano. Como Amén. lo que usted estaba diciendo, me da mucha curiosidad cómo lo dijo, que los que no persiguen de cerca son cobardes, o se puede llamar cobardía. Y creo que eso es cierto a un extent, porque yo creo que todos tenemos momentos de cobardía en el camino de Cristo, porque hay cosas que nos pueden alejar, hay cosas, momentos, hay personas, hay situaciones que a veces uno se siente alejado, igual como cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo sacrificado en el cruz. Él mira hacia el cielo y le pregunta a Dios, a su Señor Padre, ¿y por qué me has abandonado? Aunque él sabía su misión, aunque él sabía lo que tenía que hacer, el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, le preguntó a su Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que si Dios mismo puede sentir no cobardía, pero esa situación tremendo, ese estrés que él tuvo en ese momento, y él mismo hizo la pregunta, ¿por qué me has abandonado? Sabiendo que Dios me lo había abandonado. Yo creo que es justificado que nosotros también, siendo imperfectos, tendríamos esos momentos, pero sí es muy importante uno tratar de ser valiente y de perseguir el camino y tratar de estar lo más cerca que podamos, porque para muchos es difícil, pero como dice usted, hermano, hacer la lucha y siempre vencer hasta hacia adelante, hermano. Amén, hermanito. Muy buen razonamiento, gloria al Señor. ¿Y qué le parece, hermano Eduardo? Amén, hermano, amén. Bueno, hay que notar tres cosas en cuestión del reino, ¿no? En cuestión del por qué Juan menciona la participación en esos tres aspectos que corresponden a lo necesario de entrar al reino de los cielos. O sea, que por X circunstancias, por causa del evangelio, por causa de Cristo, somos participantes de angustia, como en el caso de Juan dice, por la tribulación. Entonces, cuando venga una tribulación, pues obviamente la tribulación viene a cada medida, a la medida que podemos pasarla, porque es una carga que Jesús habla sobre su evangelio como algo fácil y ligero, ¿verdad? Que podemos llevar, porque cada uno tenemos nuestro nivel y nuestra capacidad, y Dios no va a dar más cargas de las que no podamos llevar.
Entonces llega el momento que debemos de entender que esa es nuestra medida y podemos pasar, podemos lograrlo. Obviamente nosotros no vamos a medirnos con la medida de alguien más, ¿verdad? Cuando llega el momento de tributar, ¿verdad? Cuando llegó el momento de pasar una prueba, pues hay que entender que esa prueba o ese suceso o esa circunstancia o esa tribulación viene por causa del evangelio, viene por causa de ser cristiano, de ser hijo de Dios. Cuando sentimos el desprecio de los demás por saber que nosotros no fumamos, no tomamos, no hablamos palabras, el desprecio cuando hablaran cosas mal de vosotros mintiendo o cuando seamos perseguidos. Por eso el Señor dice gozaos, ¿verdad? Porque vuestra merced es grande en el reino de los cielos. Pero sí llega y sí va a llegar, pero va a llegar a la medida que nosotros tenemos, a la fuerza, a la capacidad, a la convicción, que podemos decirle no al diablo, que podemos resistir al diablo para que el diablo pueda huir de nosotros. ¿Sí me entiende? Pero en cuestión de miedo, pues obviamente sí existe el miedo, pero cuando está dentro de nuestra medida, podemos resistir, podemos pasar por la palabra, que no tenemos más carga de las que no podemos llevar. Entonces, como son tres aspectos que estamos hablando de la coparticipación o de la participación, cual sea la semántica de la palabra, obviamente esta es una participación de un reino que nosotros mismos estamos saneando nuestra estancia desde esta tierra. Obviamente este reino pues no va a ser es un reino eterno, ¿verdad? Que tiene muchas promesas y que son los requisitos. Es una forma de requisitos como cuando uno tiene que aprender a rechazar por causa del reino la tentación. Cuando llega el momento que llega el ataque o llega la tentación y uno toma la decisión o se mantiene como un hijo de Dios o se mantiene o pasa esta prueba. No es una prueba que no sea común, es normal, ¿verdad? Y es necesario pasarla. Y llegó el ataque, llegó las circunstancias. Entonces nosotros participamos de este reino tributando esto. O sea, tributando esto que significa que es necesario para que sepa el diablo y todos los demonios, o sea escrito en el reino de los cielos, que usted se mantuvo en Cristo y que no le recibió ninguna bobada del diablo, no le recibió ningún placer del diablo, ninguna atención del diablo, usted no vendió su relación con Dios por los frijoles o por las lentejas, usted se mantuvo firme porque Dios le dio esa firmeza y usted está participando de este reino eterno, santo y divino que viene, y por eso está rechazando toda oferta del diablo. Así es como tributa a este reino que viene y que usted va a ser parte un día como rey y sacerdote. Otra cosa importante que pues ya lo estoy diciendo vuelta de estudio, ¿no? Es cuando participamos de la paciencia. Cuando uno participa de la paciencia, obviamente, hermano, cuando debes de tener paciencia es cuando estás en un momento difícil, cuando ya no puedes, que sí digas tú, ya no puedo, pero eso es ser partícipe de la paciencia de Cristo, porque ¿qué quisiéramos, hermana? ¿Qué quisiéramos? Ya estar con el Señor y vivir con el Señor y andar con allá donde no hay paz, allá donde hay gozo, ¿verdad? En el gozo del Señor. Quisiéramos que el Señor nos dijera, siervo fiel, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Obviamente, pues, nadie quiere morirse, entiendo yo, ¿verdad? Nadie dice, bueno, yo para irme ya con el Señor, pues ya quiero morirme, ¿verdad? Para estar con el Señor. No, simplemente somos participantes de la paciencia y con la paciencia vamos a poseer el reino de Dios, con vuestra paciencia. Y hablando de la participación que habló el pastor sobre que la Biblia misma dice que unos los seguían de lejos y unos de cerca, ¿no? Unos le seguían de lejos tal vez porque tenían miedo. Mire, aquel joven más bien que nació ciego y los papás tenían miedo de decirle al Sanedrín, pues de que, pues de su hijo, porque ya el Sanedrín había amenazado que aquel que anduviera con Jesús lo iban a sacar de la sinagoga. Por eso dijeron los padres, no, pues él ya tiene edad, por miedo, ¿no? Él ya tiene edad, dice,
Pregúntenle a él que cómo es que pasó, lo que sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, ¿verdad? De que cómo ahora ve, pues no sea, pregúntenle, él ya tiene edad. Ellos tenían miedo de decir que Jesucristo lo había sanado, pero por miedo, usando ya ahora la cobardía, pues vamos a decir de esa manera, ¿no? Por miedo al hombre, le dijeron, no, pues pregúntenle a él. Entonces, yo pienso que el miedo o la cobardía es avergonzarnos de Jesús, ¿verdad? De rechazar, como dijo Jesús, el que me negare delante de los hombres, ¿verdad? Yo también lo negaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Entonces, hay cosas que aunque nos tengan que mochar la cabeza, como Juan Bautista, hay cosas que tenemos que, aunque tengamos miedo, no digo que no tenga miedo, tenemos que decirle no al diablo y que estamos dispuestos aún a morir por la causa de Cristo, ¿no? Cuando llegue ese momento, Dios nos va a dar la fuerza para sostenernos y mantenernos, pero no podemos rechazar a Cristo. Nosotros no podemos avergonzarnos de Cristo, porque si lo hacemos, entonces yo sí creo que esa es cobardía, ¿no? Sí, es tener temor al hombre, y lo que no tenemos que tener temor al hombre ni al diablo, ¿verdad? De mantenernos con el Señor, porque ¿qué va a suceder? Que lo vas a negar. Así, mira, Pedro, lo que pasó, primero, segundo y tercera negación de Pedro, ¿no? Tuvo miedo y andaba con Jesús, tuvo miedo y andaba con Jesús y hasta blasfemó. Entonces, mis hermanos, puede suceder muchas cosas, pero hay un miedo descarado. El miedo descarado es la cobardía, ¿no? Y esa es con alevosía y con ventaja. Hay gente, hermano, que sigue el evangelio no porque quiere estar entregado con el Señor, no porque quiere meterse con el Señor. Hay gente muy curiosa que seguía a Jesús por la curiosidad y andaban de lejos nomás. Eran tal vez creyentes de lejos y no andaban con el Señor, tal vez por el temor que infundían el Sanedrín o los religiosos de aquel tiempo, las amenazas que decían, y mantenían un cierto miedo. Y entiendo ese miedo y entiendo esa cobardía en cierto aspecto, porque miren, los discípulos cuando mataron a Jesús le corrieron y andaban con Jesús y corrieron, ¿verdad? Y podemos decir que corrieron cobardemente en el aspecto de que no entendían, no estaban en una certeza completa, aunque andaban con Jesús. Ya hemos hablado sobre el preludio de la iglesia fundamental. ¿Se acuerdan? Que ellos a veces no entendían las incógnitas, no entendían las parábolas y no tenían el Espíritu Santo para guardarse en valentía y seguir adelante, ¿no? Ellos estaban escondidos. De hecho, estaban en un lugar con miedo y temor allí ahí donde las mujeres que miraron la resurrección fueron y les dijeron, estaban ahí encerrados y con miedo y con temor y cobardía, como lo quiera llamar. O sea que humanamente sí podemos hablar de la cobardía. El que quiere servir a Dios humanamente, pues va constantemente a verse su cobardía y su falta de convicción. Pero cuando es lleno del Espíritu Santo, cuando los apóstoles empezaron a ser llenos del Espíritu Santo, hermano, aunque los azotaran, aunque les prohibieran que hablaran y predicaran el nombre de Jesús, ellos, hermano, ellos seguían predicando con una valentía, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. El Espíritu Santo les ayudó. Entonces el Hijo de Dios, el hombre de Dios, el que sigue al Señor y tiene el Espíritu Santo, pues tendrá miedo, pero no cobardía, ¿no? Tendrá miedo, pero sufrirá lo que venga. Pero cuando no sucede eso, ¿verdad? Pues no se involucran, no sienten, porque no tienen el Espíritu, no son impulsados por el Espíritu a mantenerse, a sostenerse, gloria al Señor. Y es por eso que vemos a muchas personas, pues, caminando de lejos con el Señor, no se involucran, no se meten, no es aquel que le da una bofetada en una mejilla y pone la otra, ¿no? Entonces, sí, no sé, ya hablé mucho, no sé si hice entender o quise opinar algo respecto a eso, pero en lo personal, mi hermano, el que es de Cristo, el que está en Cristo, el que tiene el Espíritu de Dios, pues no hay cobardía, porque el Espíritu de Dios está ahí y nos da la fortaleza, y podemos decir todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si existe otro grupo, vamos a decir lo que sí existe, y esos andan
conforme a la carne y no conforme al espíritu, y andan de lejos y no de cercas. Y sí le podemos decir en cierta forma cobardes por la simple razón, no como un desprecio, no, sino que como decir, el reino del cielo se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan, aunque sean parte del pueblo, pero les falta la convicción. Ya para terminar les diré la experiencia la experiencia del pueblo de Israel, mis hermanos, los guerreros de Israel, cuando veían a aquel hombre gigante que los desafiaba por 40 días, ¿verdad? Ellos escondidos detrás de las piedras, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que vino aquel joven llamado David, ¿verdad? Y sintió celo. O sea que cuando abundan los cobardes surgen los valientes, ¿verdad? O sea que solamente con las experiencias que se debe tener en el espíritu con el Señor, pues nos da la valentía y la confianza, ¿verdad? Aunque sintamos miedo, aunque sintamos cobardía, aunque sintamos de que, oye, pues yo por qué, ¿verdad? Pero sentimos el desafío y sentimos también el miedo y el temor y la cobardía, pero cuando el espíritu está con nosotros, como que todo eso lo apaña, lo cubre, lo sobrepasa y sentimos la fortaleza de ir adelante, sentimos la fortaleza de seguir en este reino, en estos conceptos, y aunque a veces nos sintamos solos, sabemos que Dios está con nosotros porque el Espíritu de Dios nos da esa valentía, ¿me entiende? Prácticamente como humanos, pues así estamos, y queremos seguir al Señor del ejército, pero el Espíritu de Dios no nos deja que avancemos, que luchemos, en medio de las balas, en medio de las flechas, en medio de las piedras, lo que sea, seguimos adelante con esto, por el Espíritu de Dios, creo yo, mi hermano. Que Dios les bendiga. Amén, mi amado hermano, gloria al Señor. Por eso decía esto el apóstol Juan, porque él anduvo así, pues, de cerca con Jesús, y por eso que era participante de las tribulaciones y también del reino, se sentía seguro porque estaba en el espíritu, como dice usted, hermano. Así que, amados hermanos, pues estuvo intenso el estudio y yo creo que bien explicado. Yo creo que lo entendimos todo, gloria al Señor. Yo no sé si habrá algún otro hermano que quiera decir algo acerca de esto, sino para terminar, hermanos amados, el estudio de hoy. Así que gracias, hermano, por cada participación que hubo en este estudio. Yo creo que fue muy instructivo, gloria al Señor, y vamos a seguir adelante, gloria a Dios, porque cada vez está poniendo mejor el estudio, gloria al Señor. Así de que Dios me les bendiga a todos, gloria al Señor, y vamos a dejar a mi hermano Francisco que nos despide en una oración, y así seremos despedidos de esta plataforma, más no de la presencia del Señor. Y Dios les bendiga, amados. Un abrazo fuerte en el Espíritu, gloria al Señor, y les amamos en el Señor. Amén, hermano Francisco. Amén, aleluya, gloria al Señor, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de vosotros, hermanos, gloria a Dios. Y sí, hermanos, estuvo muy bonito el estudio, gloria a Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, que vamos a hacer como los de Berea? Acabando el estudio, si usted tiene tiempo, hermanos, a estudiar su Biblia, corroborar, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque la palabra de Dios así lo afirma, amén. Así es que, hermanos, hermano Francisco, antes de que yo quiero preguntarle, ¿quién hizo la pregunta? ¿No fue Adriancito por ahí, verdad? El que hizo la pregunta, sí, el que comentó sobre sí, ¿verdad? Sí, fue mi hermano. Sí, hermano, el que más bien sí preguntó, pero a la vez él trató de explicarse acerca de precisamente lo que nos dijo al último. No, nada más fue una manera de verlo diferente, hermano. Me dio mucho gusto que el hermano Eduardo podía clarificar eso y también clarificar que la lucha y las pruebas que estaba hablando no, como dijeron anteriormente, co-partner o ser cómplices en eso no podría aplicarse porque, como dijo el hermano Eduardo, aunque lo estamos experimentando
juntos lo estamos haciendo individualmente. Estamos Ajá. pasando las mismas cosas, pero cada uno es individual. La salvación no es de grupo, la salvación es individualmente. Y nada más le quería dar muchas gracias al hermano Eduardo que clarificó eso. No lo entendí bien, pero muchas gracias al hermano que clarificó eso, y que Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias. Bueno, Dios les bendiga. Yo nomás pregunto porque no quiero que haya dudas, ¿verdad? Y sí, pues Dios les bendiga. Hay tanto que podemos hablar, ¿verdad, hermano? Hay mucho que vamos a hablar. Mire, la iglesia de la Odisea, así le llama a Dios directamente, sí le llama a cobarde directamente, le llama a la iglesia de la Odisea. Y bueno, pues hay tantas cosas que vamos a estar hablando con paciencia, mis hermanos. Yo sé que esto, pues, hay que saborearlo, ¿verdad? Hay que saborearlo. Y aquí vamos a aprender muchas cosas, porque Apocalipsis, hermano, ahí se reduce toda la Biblia. Viera, hay tantas cosas que vamos a estar viendo, y con la paciencia primeramente de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, y discúlpeme que yo haya interrumpido a mi hermano Francisco. Dios los bendiga. No, hermano, pues bueno, hermanos, vamos a orar por mi hermano Eduardo Rentería, para Amén. que pues él continúe, ¿verdad? Pues metiéndose también en la palabra del Señor. Cada día más y más, ¿verdad? El Señor le va a ir dando más de esa palabra, amén. Así que, hermanos, pues vamos a ser despedidos, sin ni más, ¿verdad? Vamos a orarle al Señor. Padre, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque una vez más, Señor, estuvimos delante de tu presencia, escudriñando, Señor, esta escritura, Padre de la gloria, ya que tiene muchas cosas, Señor, que aún todavía pues no hemos entendido del todo, Padre de la gloria. Solamente hemos estado arañando, se puede decir, la superficie, Señor, de tus escrituras, pero de ahí en fuera, Señor, tu palabra es muy profunda, Padre de la gloria. En esta hora te pedimos que nos sigas, Señor, cada día revelando con nuestros hermanos, en nuestros hogares, Señor, cuando estemos estudiando las escrituras, Señor. Y Padre de la gloria, te pido que usted les dé un sueño feliz, reparador en esta tarde, para que ellos, Señor, de mañana pues puedan levantarse descansados, hacer, si tienen que ser actividades, sus actividades, Padre de la gloria. En esta hora te lo pedimos, Señor, en tu nombre poderoso, que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Así es que, mis amados hermanos, pues que Dios me los bendiga, y pues no se le olvide mañana a las 7 un nuevo culto de oración, y pues se goce, hermano, en la presencia del Señor. Que el Señor me les bendiga, mis amados hermanos. Dios les Amén. bendiga. El Señor bendiga a mi hermano Eduardo, gloria a Dios, allá, Sí, mi hermano, aquí en Apple Valley, mi hermanita María, allá en San Diego, que el Señor le bendiga, mi hermanita Carolina, mi hermano José Zamora, Adriancito, ¿verdad, Adrián? Ahí en Esperia, mi hermano Luis en Victorville, que el Señor le bendiga, hermano, gloria a Dios, mi hermano Sofonías en Esperia, gloria a Dios, que Dios me le bendiga también. Hasta mañana, hermanos, y pues fue un gozo estar con ustedes, hermanos. Que Dios me les bendiga. Amén. 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 Dios los bendiga. Amén. Dios nos los bendiga, mis hermanos. Amén.